muchas veces nosotros no entendemos los planes del Padre para nosotros, porque los planes del Padre son sobrenaturales, los planes del Padre no son a lo natural. Muchas veces nosotros pensamos hacer nuestros planes, planificamos, va la redundancia, hacemos cualquier cosa con tal de lograr algún objetivo y no nos hemos percatado que si yo soy de los que trastornan el mundo, mi vida se tiene que sujetar a lo sobrenatural y no a lo natural. Entonces yo tengo que lograr entender esto. Él me hizo un trastornador del mundo. Ahora, si usted no está teniendo evidencias en su casa, en su trabajo, en su familia, de que está trastornando, es porque usted no quiere trastornar. O sea, llegó el punto donde obviamente no va a pasar esto con nosotros, pero a estos amados, a estos apóstoles, los metieron a la cárcel por estar trastornando el mundo. O sea, los conocían a tal punto que decían, esos son los que trastornan, y porque trastornaban, los metieron a la cárcel. Y usted tal vez en su trabajo ni siquiera saben que usted es cristiano. Qué silencio, Dios mío, ¿verdad? Puede ser que en su cuadra usted sea conocida como la señor chisme, en lugar de que es una hija de Dios. Y mi propósito no es juzgarlo, sino animarlo a que, de acuerdo a la palabra, nosotros podamos tener esa parte de poder invertir el orden regular de algo. Es bien interesante y a la vez es complejo. Creo que entenderlo es fácil, creerlo para algunos podrá ser fácil y para otros no, pero accionar la palabra muchas veces es lo complejo. Usted se puede leer toda la palabra, usted puede leer la Biblia en un mes si usted quiere, pero si usted no acciona nada, no sirve de nada. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Y usted sabe que aquí en la casa nosotros detestamos la religión. La fe sin obras es muerta y eso muerto se llama religión. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que es la religión es todo aquello que el diablo, que las personas y que mi mente muchas veces quiere que crea con tal de botar mis sueños, con tal de botar el avivamiento de Dios en nuestras vidas. La religión lo que quiere hacer es apagar. Y dice la palabra que si tenemos luz, no hay que esconderla. Dice la palabra que si tenemos luz, hay que exponerla. Entonces creo que está llegando el momento, amada Rey de Reyes, iglesia, familia, en que el Padre nos está dando algo tan fuerte en estos últimos días y es necesario que nos volvamos unos trastornadores del mundo. Tal vez ahorita, ya se lo fue a traer el Padre. Tal vez ahorita usted dirá, pero ¿y cómo voy a ir yo a Egipto? ¿Cómo voy a ir yo a Estados Unidos? A cualquier lugar a trastornar el mundo. Empiece en su casa, ¿verdad? Empiece en su familia, empiece con usted mismo. Puede ser que usted el día de hoy, ¿qué fecha es hoy? 2, ok, supongo que a la mayoría ya les pagaron. Usted el día de hoy tal vez no diezmó. Y usted tal vez está esperando tener un sueldo de miles de quetzales para poder diezmar. No está trastornando su propia vida, ¿verdad? Tal vez usted el día de hoy no le dio al Padre lo que le correspondía porque está esperando a que Dios los sitúe o ponga en el lugar que le corresponde, y déjeme decirle que lo único que está haciendo es retrasar la promesa. Puede ser que el día de hoy usted venía pecando y el Padre lo que hace es perdonarlo, pero si salimos de este lugar y volvemos a pecar, lo único que hacemos es, en lugar de aprovechar lo que recibimos hoy, lo vamos atrasando. Entonces el punto que quiero que entienda para poder iniciar la palabra es que tengo que trastornar el mundo. La presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo es la que quita cualquier cosa de mí. ¿Se recuerdan? Hace unas semanas, Padre, estuvimos hablando de las fuerzas del búfalo. La palabra dice que el búfalo tiene esas fuerzas y investigando, el búfalo, cuando un depredador se le quiere subir, el búfalo se pone de tal posición a modo de que sude aceite, y cuando el depredador se quiere subir en el búfalo, se resbala. Entonces tengo que lograr entender que la unción del Espíritu Santo hace que cualquier cosa sucia se resbale de mí. Pero el cambio para poder ser un trastornador del mundo empieza conmigo. Entonces dígale al que tiene a la par, mírelo así con ojos de intimidación, por favor, y dígale, ¿cómo te comportas tú afuera? Porque aquí todos bien lindos, ¿verdad? Todos levantando las manos y bien vestidos, las mujeres bien maquilladas, los hombres guapos. Por lo menos estoy guapo, si usted no quiere estar guapo, sin problema, yo estoy guapo, ¿verdad, mejor? ¿Dónde está hermana Sandra que me echa las flores?
Dios santo. Estoy remando. Tenemos que trastornar, dígale que tiene a la par, tengo que trastornar el mundo contigo. Entonces quiero que nos metamos a la palabra. Dice la palabra que ellos lo reconocieron que eran los trastornadores del mundo, porque a las personas a las cuales ellos les predicaban, a las personas que estaban en ese lugar, les irritaba la palabra de Dios. Entonces tengo que entender que les caía mal porque le estaban hablando de las escrituras, porque le estaban hablando de lo que iba a ser, o lo que hoy conocemos como la Biblia, y la palabra siempre confronta a la persona, porque necesitamos cambiar nuestra vida. Entonces, cuando yo le digo algo a usted, y a usted le cae mal, a mí no me tiene que importar, porque yo le estoy hablando con la palabra. Obviamente eso tengo que decir con mucho amor y respeto, ¿verdad? Si el día de hoy lo van a decir, mira, si usted es un hijo del diablo, dígame, pastor, mire, está guapo, pero arrebonda, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ya hacía falta que la solución. Entonces tengo que entender que lo que causaba la irritación de esas personas era la escritura. Entonces el día de hoy quiero hablarle acerca de ser trastornadores del mundo, pero en base a la palabra de Dios. Tengo que lograr entender que sin la palabra no existiría nada. Sin lo que es la esencia, sin lo que es la palabra de Dios, tanto escrita, tanto lo que sale de nuestra boca, no existiría nada. Tengo que entender entonces que el trastorno en mi vida y que yo me vuelva un trastornador, todo inicia siempre por la palabra de nuestro Padre. Entonces yo quiero que iniciemos el día de hoy dándole un fuerte aplauso a la palabra del Padre, la celebremos y le demos gloria. Entonces tengo que entender que es bien interesante porque ellos fueron llamados a trastornar el mundo. Muchas veces nosotros como que nos suscribimos a un pequeño grupo de personas y usted se da cuenta, a los apóstoles y discípulos después del Pentecostés, después de la bajada o la venida del Espíritu Santo, los identificaron cuando hablaron las lenguas, que hablaban muchísimas lenguas, tanto espirituales como lenguas de otros países. Habían amados que estaban ahí que decían, ¿y cómo habla mi lengua? ¿Cómo habla mi idioma? Pero si usted se va al libro de Hechos, podemos ver que les llamas trastornadores del mundo. Es muy diferente que dijera trastornadores de Roma, trastornadores de, no sé, de Jerusalén. Yo tengo que entender que el llamado de esta casa es un llamado apostólico. Ayer que estábamos en la MAP, viva el Padre, disfruté tanto el poder hacer la MAP. A los que fueron, creo que nos la pasamos muy bien, ¿verdad? Y me refiero a pasárnosla muy bien, empezando pues por lo espiritual, porque aparte de eso pues convivimos, la pasamos bien, nos reímos y pasamos tantas experiencias que al final de todo nos van uniendo. Pero tengo que lograr entender que somos una iglesia apostólica. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia que tiene el llamado de ser enviado. Al final de todo, apóstol significa el enviado de Dios. Entonces tengo que lograr entender, amados, que todo esto del avivamiento no es por pura casualidad, no es porque a mí se me rompió la gana de lo que hemos estado viviendo estas últimas 7 semanas, sino es porque el Padre nos dio un diseño específico a nosotros como iglesia, como casa, y lo que está haciendo es querer llenar nuestras vasijas para que trastornemos el mundo. Yo tengo que lograr entender, amados, que si el Padre me está llenando mi vasija, yo tengo que corresponder a la llenura de la vasija del Padre. Entonces muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Vamos a estar viendo diferentes cosas el día de hoy. Entonces tengo que entender que no me tengo que avergonzar. Tengo que entender, más adelante vamos a leer un verso acerca de eso, que lo tengo que hacer. Entonces, si hay personas que trastornen en el nombre de Jesús para su gloria y gracias a Él, yo lo que debo de hacer es entender que lo que el Padre quiere es tener una iglesia viva. Muchas veces la religión hace, tenía como 7 servicios, no predicar así tan tranquilo, ¿va? Tenía rato de no predicar tan tranquilo, vamos a ver qué pasa. El Padre necesita una iglesia viva. Cuando nosotros revisamos la iglesia del Nuevo Testamento, cuando nosotros nos podemos investigar acerca de todo esto, nosotros podemos ver cómo el Padre siempre quiere que mantengamos el fuego de Él encendido. El Padre anda buscando una iglesia viva. Entonces le decía que la religión lo que hace es que mata a la iglesia.
La religión lo que hace es querer dividir las creencias, es querer dividir la fe. Y al final de todo, por eso, gloria al Padre, yo lo predico tanto, porque quiero que entendamos que no es una religión. La religión mata, la religión envejece, la religión trae polvo, la religión trae algo que hasta lo podría definir como una maldición. Porque el propósito de la palabra es unión, el propósito de la palabra es la unidad, el propósito de la palabra es que nosotros estemos juntos. ¿Cómo estaban los apóstoles, los discípulos cuando recibieron al Espíritu Santo? Juntos, unánimes. ¿Estaban en dónde? En una casa. Entonces tengo que entender que ahí no existía la religión. La religión es un invento del hombre. La religión no es un invento de Dios. Dios no lo quiere ver usted en una religión. Dios lo quiere ver vivo, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, en un avivamiento permanente, en un avivamiento que siempre esté al 100%. Entonces tengo que ver cómo hacer para que ese avivamiento pues crezca en mí y mantenerlo. Gloria al Padre, han sido meses o un mes y semanas de algo glorioso. Ahora el punto está en cómo mantenernos en ese nivel. Y no solamente cómo no bajar, sino cómo subir. Entonces tengo que lograr entender, amados, que los que trastornamos el mundo tenemos la responsabilidad de mantener firme el privilegio de que somos vasijas con aceite. Yo no sé cómo vino usted el día de hoy, pero sé cómo usted va a salir el día de hoy. Si usted vino con su vasija corta de aceite, hoy usted va a salir lleno de aceite. Si usted vino con su vasija llena de aceite, va a tener que agarrar otra vasija para salir con más aceite. A donde quiero ir es que usted fue llamado para ser un trastornador del mundo. Usted fue llamado para hacer un cambio. Usted fue llamado para vivir una vida en lo sobrenatural. Usted fue llamado para vivir, valga la redundancia y entiéndame el espíritu, vivo y no en una religión. Mi papá del cielo no es una religión. Mi papá del cielo es un Dios vivo que me ama, que me quiere abrazar, que me quiere bendecir, que me quiere corregir, pero que me quiere ver bien. Y me ama tanto que a usted y a mí nos envió a su hijo, a mi hermano mayor, el Señor Jesús, que es mi Dios, para que nos salvara, y hoy estamos aquí. Es momento de permanecer, de seguir, de avanzar y de hacer crecer el avivamiento del Espíritu Santo en nuestra casa. Él anda buscando una casa viva. Si usted lo está sirviendo el día de hoy, métase en un área de servicio. Si usted no está yendo a un grupo en casa, vaya a un grupo en casa. No se quede corto, no se quede pequeño, no se quede chiquitito, mediano, crezca. La palabra del Padre me manda a ensancharme, la palabra del Padre me manda a ser mejor, a superarme a mí mismo. Entonces tengo que lograr entender que necesitamos ser una iglesia viva. Entonces el avivamiento lo que quiere hacer es despertar cada área de nuestras vidas y no solamente el área espiritual. Muchos confundimos la bendición de Dios como Él solo quiere vernos bendecidos en lo espiritual, y eso no es cierto. Esto es totalmente erróneo. Dios quiere verlo en un bonito carro, Dios quiere verlo en una bonita casa, Dios quiere que usted pueda estudiar lo que usted se le ronque la regalada gana. Dios quiere verlo con una familia feliz, unida, completa. Dios quiere verlo con milagros. Dios quiere verlo con su billetera llena. Es que mi padre no es un padre escaso, mi padre no es un padre complejo, y muchas veces complicamos nosotros en nuestra cabeza a Dios. Hacemos más complejo a Dios y Él no es complejo. Por ejemplo, la palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra dice: honremos y amemos al Padre por sobre todo. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿No te está diciendo que ayunes o que ores para tener larga vida? ¿Qué te está diciendo? Que honres a tus papás. Entonces no complique a Dios. Bueno, si no complique a Dios en su cabeza. Es que yo no voy a la iglesia porque estoy pecando. Padre, entonces el mejor momento para venir a la iglesia, ¿verdad? Padre, es que tengo problemas y por eso mejor no voy, y cuando me arreglo voy a ir a la iglesia. Amado, usted tiene problemas, no tenga problemas, venga a la casa. Tengo que lograr entender eso. El avivamiento quiere despertar cada área de nuestras vidas y no solamente la espiritual.
Entonces, otra de las características de una iglesia avivada, de una iglesia viva, es que siempre tiene que estar en una constante transformación. Diga conmigo, transformación. El nivel que usted tiene el día de hoy, de cualquier índole en su vida, no es el nivel que usted tiene que tener mañana. Cada fin de semana, cada miércoles de servicio, nosotros deberíamos de vivir con la expectativa de que el Padre nos cambie de nivel, nos suba un peldaño, nos suba una grada más, para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Una iglesia avivada, una iglesia viva, tiene que sufrir transformación. ¿Por qué creen que hemos sufrido tanto en los últimos 2-3 años? Porque necesitábamos ser transformados. Y ahorita se lo digo así, guapo, tranquilo y fresco, ¿verdad? Pero hace 2 años no me podía decir así, ¿verdad? ¿Quién está pasando por un problema ahorita que levanten su mano ahí en su casa, en su trabajo? Ok, levanten ustedes si quieren. ¿Quién está pasando un problema ahorita? El momento que usted está pasando no es el momento absoluto que el Padre tiene para usted. Hay algo mejor, hay algo bueno, hay recursos, hay bendiciones, hay promesas del Padre activas para que usted venga, cambie su problema por una bendición, cambie su problema por una promesa del Padre, y hoy yo le profetizo y le declaro que va a salir transformado, porque usted está buscando ser avivado por el fuego de Dios, porque usted está buscando ser avivado con la unción del Espíritu Santo. Hoy va a salir diferente. ¿Ven? Suerte es lo más fuerte a él. Muchas veces también dentro de la iglesia, aunque seamos una iglesia viva, pensamos que la única persona que tiene que estar avivada es el pastor, y eso no es así. Yo estoy avivado, yo estoy bien vivito, porque ahora digo que soy guapo, es que me siento chulo, no sé por qué. Igual que mi mamá. No sé. Muchas veces pensamos que solo el pastor tiene que estar avivado, y eso es incorrecto. Todos tenemos que estar avivados, el avivamiento es para todos. El estar en ese cambio, en esa transformación constante es para todos, no solo es para un líder, no solo es para mi jefe de grupo o mi líder de área. Entonces muchas veces nosotros tomamos el evangelio y pensamos que es complicado. El evangelio no es complicado. El evangelio es accionar. Si usted cree y acciona, se realiza. Fíjese que con esta revelación, y gloria al Padre, que es algo glorioso, del Padre en nuestra casa, que ya viene hace años, me recuerdo que mi papá, a todos los lugares donde le invitaban a predicar y que yo le acompañaba, solo hablaba del Padre, solo hablaba del Padre. Y llegó a ser tan fácil para mi vida, y espero que para los que estuvieron con mi papá también, poderle decir papá a Dios, que ahora se vuelve una costumbre. Cuando nosotros estamos en el grupo en casa con Sofía y Luisca, gloria al Padre, me tengo que dar la tarea linda y preciosa de poder explicarle a la gente que llega a la casa, a decirle por qué le digo Padre, porque tal vez pensarán que, no sé, yo estoy llamando a alguien, ¿verdad? Y yo me dirijo así a mi Dios. Pero ¿a qué punto voy? Que, gloria al Padre, mi papá me dio un ejemplo tan fuerte de cómo mantener un avivamiento vivo. El avivamiento, la revelación de la palabra Padre, de la identidad de ser un hijo de Dios, la mantuvo durante tantos años, y al día de hoy nosotros aquí en la iglesia le seguimos llamando Padre, y la revelación, gloria al Padre, sigue creciendo y va a seguir creciendo, y Él siempre será acá. Cuando tengamos nuestra casa propia, vamos a ver cómo ponemos un rótulo ahí que diga Padre, porque es lo que identifica nuestra casa. Pero ¿a qué punto yo quiero llegar el día de hoy? Muchas veces yo me he topado con personas a las cuales les es difícil llamarle Padre a Dios, porque tal vez tuvieron una relación complicada con su papá de la tierra, tal vez tuvieron una relación dificultosa o con cierta parte donde ni siquiera tuvieron papá aquí en la tierra, o su papá los dejó, o su mamá los dejó, y les cuesta llamarle Padre a Dios. El punto al que voy es que la unción del Espíritu Santo que usted y yo cargamos hace que esas personas sean trastornadas y que el Padre se les revele. Entonces puede ser que el día de hoy usted aún no le diga Padre, porque tal vez no lo tiene revelado, pero va a llegar el día en que usted tenga revelado lo que es el Padre.
Entonces es lo mismo con la palabra y el evangelio. Muchas veces pensamos y no accionamos. Y pensar mucho hace que yo tenga como problemas en mi mente porque lo veo imposible. La palabra es loca. La palabra es sobrenatural. ¿A qué persona se le ocurriría que un señor iba a abrir un mar con una vara? Imagínense que yo le digo hoy: Joel, pásame tu zapato, ¿verdad? Y pone el zapato en el hermano y le va a crecer una pierna y va a ser sano. Dios mío, es una locura. ¿A qué persona se le va a ocurrir decirle a un general de los ejércitos, decirle: mira, anda a zambuirte en el río, en el río 7 veces y vas a ser sano de la lepra? A ninguna persona, ¿verdad? O sea, ¿a qué persona se le ocurriría decirle a un señor viejito que se va a extinguir toda la tierra por la maldad y que el padre que él quería limpiar la tierra, y decirle: mira, haz un arca para salvar a los animales y a tu familia? A ninguna. El reino no es un reino natural. El reino no es un reino de la tierra. Tengo que entender que muchas veces no voy a comprender tal vez lo que yo estoy escuchando. Tal vez no voy a entender lo que yo estoy escuchando aquí en la iglesia, en algún grupo, en casa. Pero tiene que llegar la unción del Espíritu Santo a revelarme a mí lo que es el reino de Dios. Entonces tal vez el día de hoy usted no entiende ciertas cosas, tal vez el día de hoy usted no comprende por qué están pasando ciertas cosas en su casa, pero llega el día que por la palabra, que crea que por la palabra que se origina en el Padre y que nosotros la decimos, le podemos llamar Padre, somos salvos, podemos compartir el Evangelio. Esa palabra misma es la que a mí me hace un trastornador, y cuando mi vida se trastorna por la unción del Espíritu Santo, yo logro entender todo porque se me revela. Entonces no se aflija. Si ahorita el problema que usted tiene no lo entiende, si ahorita la situación en la que está no la entiende, no se aplica si usted lee la palabra y usted dice: ¿y qué quiere decir esto? Porque va a llegar el día donde la unción del Espíritu Santo le va a revelar esto. Ahora el punto es cuándo llega ese día. Y ese día depende de usted. Nuestro Padre siempre pone todo en bandeja de oro, pero depende de nosotros. Mientras más yo me acerco al Padre, mayor revelación voy a tener. Mientras más yo leo, mientras más yo oro, mientras más yo hablo, mientras más yo cumplo con el Padre, mayor revelación voy a tener. Entonces, el apóstol Pablo, entre comillas, simplemente quería transformar a la gente a la que le predicaba por medio de la palabra, que fueran salvos y fueran llenos del Espíritu Santo. No se complique, no se haga bolas, no se haga un chirmol y un nudo en la cabeza. Cuando usted escuche una palabra, disciérnala y aplíquela. A las personas donde estaba predicando Pablo, se irritaban por escuchar las Escrituras y estaban tan confundidas por una religión, tan confundidas por un momento difícil, que lo que hacía era quererlos echar. Cuando está Jasón o Jason, en Guatemala, Jasón. Jasón lo meten a la cárcel. Mira, porque simplemente para los otros estaba loco, ¿verdad? Ellos decían que él estaba diciendo que había otro rey. Y es cierto, ¿verdad? El rey vivo, ¿verdad? Y el mismo Jesús fue el que menos le hizo la bronca a la ley de la tierra, hermano Carlos. Jesús decía: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuándo Jesús quiso evadir impuestos? ¿Cuándo Jesús quiso quitar la ley de la tierra? Nunca. Jesús no iba a trastornar todo, a darle un enfoque distinto a la ley de nuestro Padre, a la ley de Cristo. Entonces no se complique. Si usted quiere ser una persona de bien, quiere ser una persona abundada, escuche y aplique la palabra. Entonces, ¿cómo va a hacer que la palabra se me revele? Aplicándola. ¿Cómo va a ser? Accionándola. Si usted quiere ser una persona de bien, ¿quién quiere ser una persona de bien y abundada? Escuche y aplique la palabra. Escuchemos y apliquemos la palabra. Entonces, tengo que entender que la especialidad de la palabra es poner de cabeza todo lo que tenga que ver con religión y todo lo que tenga que ver con falta de fe. Esa es la especialidad de la palabra.
O sea, la palabra, por ejemplo, Joel 3:10 dice: hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderos. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Por qué a mí Dios me manda a decir si soy débil, si soy fuerte, si no soy fuerte? ¿Alguien que me ayude? Ajá, pero si estoy pasando por un momento difícil, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero verdad que es como bien complejo lograr entenderlo. O sea, se quedan, todos estamos como con la fe, porque lo podemos sentir, porque Filipenses 4:13. Es bien complejo. Pero la palabra lo que dice, la palabra, el resultado de la palabra es cambiar y poner todo de cabeza. Por eso es que muchas personas cuando aceptan a Jesús en su corazón, les cambia la vida totalmente. Y digo algunas porque hay algunas que van en un proceso diferente, hay algunas que son instantáneo el cambio. Entonces tengo que entender, amados, tengo que entender que la especialidad de la palabra es poner todo al revés, de acuerdo a la fe y de acuerdo a no creer religión. Yo entiendo eso, voy a entender por qué mi negocio va a subir, voy a entender por qué mi familia se va a restaurar, voy a entender por qué la casa del Padre, aquí el Rey de Reyes, va a crecer, porque estoy atado a lo que dice la palabra y no a lo que dice el mundo, porque estoy atado a lo que viene del cielo y no a lo que dice la tierra. El punto es poder entender la locura de la palabra, la locura de la predicación del Evangelio, poder entender ese celo por la casa del Padre que Jesús tuvo cuando entró a la iglesia, a la sinagoga, y era un mercado. Si yo logro entender esto, amados, me voy a volver un trastornador del mundo. Entonces la palabra dice, la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si la palabra dice que es más cortante que una espada de doble filos, miren lo que Joel nos manda a hacer. Dice: hagan espadas de sus rejas de arado. ¿Ustedes saben qué es una reja de arado? Yo me metí a investigar y es una cosa como medio círculo que sirve para chapear. Chapín, te lo estoy diciendo, ¿verdad? Y obviamente tiene filo, pero no es una espada de guerra. Entonces el Padre lo que hace con el avivamiento es ver lo que no es como que si fuese. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, muchas veces nosotros nos vamos a topar en la vida con cosas que no están como deberían de ser. Y ahí es donde dice el Padre: si tú sos débil, decime sos fuerte. Entonces tal vez el día de hoy la situación no está tan buena, pero el Padre te dice que de esa situación cambies y la tornes a bien. Porque de una cosa, para poder arar la tierra, poder arar las siembras, ¿cómo va a salir una espada? Por eso es que tenemos que comprender que cuando nosotros nos metemos al Evangelio, al reino del Padre, somos transformados. Entonces de mí depende el proceso de transformación. Entonces la espada que yo tengo que hacer, las lanzas de mis podaderas, imagine que es una podadera. Entonces de lo que no hay nada, yo tengo que convertir donde sí hay cosas. De donde no hay recurso, tengo que jalar el recurso. De donde no existe nada, hay que sacar todo. Entonces, ¿por qué? Porque es un reino de fe. Entonces tal vez usted el día de hoy me dice: yo levanté la mano para decir que tenía un problema. De ese problema haga su espada, de ese problema haga su lanza, y diga el débil: fuerte soy. El punto es lograr entender la importancia de la palabra revelada. Su matrimonio está mal. Pastor, ¿qué hago? Torne eso mal a bien. Las debilidades, tórnelas a una fortaleza. Mírenlo como una oportunidad de crecimiento. Pastor, mi negocio va para abajo, ya no sé qué hacer. Cambie eso. Usted fue llamado a ser un hombre y una mujer de victoria. Jesús venció en la cruz con su vida por nosotros. Si usted está pasando un momento malo, cámbielo a bueno. ¿Y cómo lo va a hacer, pastor? Entendiendo el significado de la palabra. Entonces, cuando yo me vuelvo trastornador del mundo, baso toda mi vida en la palabra y por la palabra. Entonces, mi vida debería de estar descrita, mi vida debería de estar
movida en todo sentido por la palabra. Cuando usted se cambia en las mañanas para que va a trabajar o va a hacer algo en la casa, pregúntele a Dios cómo quiere que usted se vista. Base su vida totalmente en lo que Él le dice. Usted va a cerrar un negocio, pregúntele a Dios si Él quiere que usted cierre ese negocio. Le prometo que se va a ahorrar un montón de trancazos. Si usted está a punto de tener una relación, pregúntele al Padre si esa relación es de Él. ¿Quiere comprar una casa? ¿Quiere comprar un carro? Pregúntele al Padre si es lo que Él quiere para usted. Se va a ahorrar un montón de trancazos. Le repito lo que repetimos acá en casa. No es necesario caerme y darme un pencazo en el suelo para poder aprender. Si yo sigo lo que dice la palabra y yo digo por la palabra y para la palabra, yo voy a poder ser un hombre feliz. En el Salmo 33:6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra fue la que creó. Cuando Dios crea, dice el libro de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que hizo Dios fue ordenar y llenar. Creó con su palabra. La única forma en la que Dios creó en ese momento fue por la palabra. Usted no tiene ni idea del poder que usted tiene en su boca. Y no solamente el poder que usted tiene en su boca, sino del poder que usted tendría en su boca si usted le agregara la palabra revelada a su boca. Son dos cosas diferentes. Por mi naturaleza de ser hijo de Dios, yo tengo poder en mi boca. Diga el baby, fuerte soy, salió poder de mí. Pero si yo no agrego palabra revelada, como lo del baby fuerte soy, que es palabra revelada, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que tú estás pasando por un problema bien difícil, ¿verdad? Yo digo, mi mamá, yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida va a cambiar y que vas a ser una persona de bien. Salió poder de mi boca, ¿verdad? Salió poder. Pero imagínense que yo vengo y le digo, mira, mamá, el Padre me dijo, es un ejemplo, ¿verdad? Que en Génesis 2:5 dice que el Padre te quiere levantar, porque así como levantó a Adán y Eva, te lo quiere hacer contigo. Es muy diferente. El poder de mi boca no solamente va a ser en el nombre de Jesús, sino que voy a agregarle la palabra revelada. Pues cuando yo logro entender esto, tengo que trastornar mi vida. Entonces yo debería de entender que el poder de los cielos es el poder de la palabra. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Y cómo fueron creadas? Por la palabra. Entonces usted tiene un negocio que no está floreciendo el día de hoy, vaya a hablarle vida, vaya a darle palabra revelada a su negocio y decirle, ¿te me levantás, chulito, en el nombre de Jesús o te me levantás? Tú tienes un matrimonio del cual usted piensa que está fracasando, vaya con su esposa y dígale, en el nombre de Jesús yo le ordeno a nuestro matrimonio que hoy se levante. Si usted tiene una enfermedad, ordénele la enfermedad que se largue. Tengo que lograr entender el poder de mi boca y el poder que yo le puedo sumar a mi boca si tengo palabra revelada en mí. Entonces, amados, tengo que lograr entender que Dios ordenó, llenó y creó. Y el mismo diseño quiere hacer con nosotros el día de hoy. Quiere ordenarnos, llenarnos y crear cosas nuevas. Y el ordenarnos, llenarnos y crear cosas nuevas se llama transformación. Diga conmigo, ordenarme, llenarme y crear cosas nuevas. Eso hace transformación. Entonces, para los que apuntan, lo vuelvo a repetir, quiero ordenarme, llenarme y crear cosas nuevas en mí. Se llama transformación. Si yo logro entender lo que Él está haciendo para mí, lo que Él quiere hacer conmigo, me tengo que hacer la pregunta: ¿estoy dispuesto yo a que el Padre lo haga en realidad conmigo? Porque ahí está el asunto. Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. ¿Para cuándo es el pan? Hoy. Y la palabra que es comparada con el pan de vida eterna, Jesús. Entonces la transformación es para hoy. La transformación no es para mañana. Que usted se deje de quebrar en su cabeza en el trabajo de no saber ni qué hacer para poder generar algo. Es para hoy. No es para que usted vaya el próximo año y el próximo año usted tenga un resultado mejor.
Hoy. No sé si me voy a entender, pero el Padre quiere ayudarlo hoy, el Padre quiere sanarlo hoy, el Padre quiere levantarlo hoy, el Padre quiere transformarlo hoy, el Padre le quiere ordenar hoy, el Padre le quiere llenar hoy, el Padre quiere crear hoy, el hoy del Padre es para mí, es para ustedes, para mi vida, para mi familia, porque somos una iglesia viva, somos una iglesia avivada. Yo recuerdo de eso lo puedo traer. Entonces tengo que lograr entender, amados, que tengo que estar dispuestos a que esto suceda en mí, dispuestos a que esto suceda en mi familia, dispuestos a que esto suceda en mi casa, en la iglesia, en donde me desenvuelvo yo, en donde desarrollo mis actividades. Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, me está diciendo Juan que todo lo que existe lo hizo la palabra, ¿ok? Y todo lo que va a existir lo va a hacer la palabra. ¿Qué está esperando usted para utilizar en su boca? El avivamiento no solo se trata de venir a llenarse todos los días acá. El avivamiento no se trata de venir a derramarse delante del Padre aquí todos los días. Es rico, es delicioso. El avivamiento se trata de tener una transformación, no solo en mi casa, aquí en Rey de Reyes, sino que en mi casa terrenal. El avivamiento se trata de poder sufrir un cambio en mí. Usted se va a la palabra y usted ve a cómo Jesús trajo el avivamiento sobre la tierra. Fue una locura. Dios se le ocurrió meter en una virgen al mismo Dios. Es una locura. Dios no hace las cosas mal, pero sí las hace locas, al punto de vista humano. Dios no hace las cosas para que usted no se vea favorecido. Al contrario, Dios las cosas las hace para su favor, pero las hace a su manera, no a nuestra manera. Y hasta el punto al que yo debería de entender: si yo quiero ser un trastornador, yo quiero ser una persona que cambie, yo quiero sufrir transformación, yo debería de ser distinto. Muchas veces nosotros buscamos en lugares donde no hay nada. Buscamos formas de saciarnos, buscamos formas de cambiar, formas de vivir. Y si usted se da cuenta, la palabra dice que no hay nada fuera de la palabra. No busque donde no existe. ¿Quiere vivir feliz? ¿Quiere vivir abundado? ¿Quiere vivir bien? Busque la palabra. Creo que ser un hijo de Dios, ser un cristiano, y digo cristiano porque al final de todo también esto se ha vuelto bien religioso, no sé por qué. ¿Usted sabe qué es la palabra cristiano? No es una religión, es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Entendámoslo bien, porque se ha tomado esa palabra también horrible, ¿verdad? Ser cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Cuántos siguen a Cristo aquí? ¿Amén? No es religioso, se está siguiendo a Cristo, no tiene nada de malo, al contrario, es lo que debemos de hacer. Pero muchas veces ser un seguidor de Cristo se complica un poco, porque a pesar de que mi fe la tengo puesta en Él, en el autor y consumador de la fe, muchas veces el accionar esa fe es complicado. Y el propósito del avivamiento es ese: avivar nuestra fe, avivar nuestra boca, avivarnos y prepararnos. Dice la palabra que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. No tengo ni idea de cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez, pero sí tengo idea de que estamos viviendo los últimos tiempos. Es lindo esforzarse, es lindo trabajar, es lindo poder viajar, tener sus cosas, poder comprarse lo que uno quiera. Pero creo que si alguien aquí se cree soñador, trabajador, y una persona sabia e inteligente, creo que es más lindo concentrarse en lo eterno. Ayer en la MAP hablaba el Espíritu, gloria al Padre, y decía que cuando yo me encargo del reino, el rey se encarga de mí.
Yo no puedo pretender ser un seguidor de Cristo sin obedecer a Cristo. Usted sabe que yo le voy al Real Madrid y yo soy fiel a esa parte del equipo, ¿verdad? Es el Barça, voy a hablar con ustedes para que, oigan, pues, no va a decir nada. Yo voy a ser Real Madrid hasta que muera. Creo que voy a ir allá arriba y no sé cómo lo voy a hacer para llevar una camisa de Madrid. Ahora de tener allá. ¿Y sabe qué he pensado? Que hasta que cuando tenga hijos, de las primeras cosas que voy a hacer, aparte de hacerle al padre y verificarle, es comprarle su camisola de Madrid. Para que sea vestido con esa vestidura blanca, ¿verdad? ¿Y a qué voy yo? En el TikTok veo muchos videos de fútbol, me fascina el fútbol, y obviamente pues, del Real Madrid. Y me he llegado a dar cuenta del nivel de aficionado que alguien puede llegar a ser. Me sorprendía a gente tatuándose el escudo del Madrid, gente poniéndose copas en las piernas, en los camotes, y dejando espacios en tus tatuajes para poner más títulos. Gente haciendo locuras, pintándose, rapándose. La gente haciendo cualquier cosa por su equipo. Yo le digo a Sofi que si algún día el padre me lo permite, yo sería uno que pagaría por tomarme una foto con Cristiano Ronaldo. No sé qué hago ese día, o sea, ese día, no sé qué hago ese día, de verdad, no sé qué hago ese día. Y uno se vuelve tan fan, ¿verdad? Uno se vuelve tan que ama el equipo. Sofi es testiga que yo paro llorando con los partidos. La final de la Champions League, y le estoy hablando del fútbol porque quiero llegar a un punto de la palabra y quiero ejemplificárselo, ¿no? Porque usted venga a escuchar el fútbol acá. Me recuerdo que la última final de la Champions, cuando jugó el Madrid contra el Liverpool, pues estábamos en la casa, mi mamá, nosotros, mi hermano, los tres Barça, ¿verdad? Y yo el único del Madrid, puro podito comprado en el centro de la casa, sí, puesta mi camisola. Y me acuerdo que en Vinicius echa el gol. Y luego empecé a gritar. Mi hermano empezó a decir que les pasaba a los de Liverpool, estaban jugando mejor que el Madrid, ¿verdad? Y me acuerdo que veo cuando ganan la final, uno de los defensas del Madrid, se llama David Alaba, levanta una silla y empieza a festejar. Y la silla se volvió tan famosa que hay esta gente que se tapó la silla, que hablaba eso. Hay gente que ahora, cuando celebran sus títulos en otros lados del mundo, levantan sillas por lo que alaba eso. Y es tan curioso cómo alguien puede seguir un equipo de fútbol. Yo lo sigo, tal vez no me tatuaría, ¿verdad? Pero lo sigo, soy fan, he llorado ahí con ellos, he gritado las victorias, la he sufrido. Pero el punto que voy yo es el siguiente. Si yo puedo ser tan metido en algo del mundo, tan metido en algo que no me voy a llevar a la eternidad, si yo puedo admirar tanto a un jugador de fútbol, me puedo emocionar, puedo llorar, puedo sufrir, ¿por qué no puedo hacer lo mismo y aún más por el Padre? Eso. Dice la palabra que todo en la vida, todo en la tierra va a pasar, pero la palabra va a prevalecer. La vida está hecha para agradar al Padre, para disfrutar los momentos, para reírnos, para comer, para conocer, para tomar los fotos, para viajar, para divertirse, para reírse. Pero la vida está hecha para uno volverse un seguidor de Cristo. Le repito cuando comencé esta mi breve analogía espiritual. Si yo fuera inteligente, yo fuera sabio, si yo fuera astuto,
En lugar de estar viendo solamente cómo acumulo riquezas aquí en la tierra, me tendría que enfocar en cómo acumular riquezas allá en la eternidad. Si yo fuera inteligente, si yo fuera sabio, si yo fuera astuto, me dejaría de afanar por lo terrenal y me concentraría más en lo celestial. Porque si yo me encargo del reino, el rey se encarga. Oiga, usted no se tiene que encargar del rey. Encargarse del rey es imposible. Pero encargarse del reino sí. ¿Cómo lo van a conocer en su cuadra, en su colegio, en su universidad, en su trabajo? ¿Cómo? ¿Qué testimonio estamos dando hoy? Es que hoy abril, llegué y el pastor no ministró y cayó la unción y no terminé en el piso llorando. ¿Usted se da cuenta del valor de lo que el Espíritu Santo nos está hablando el día de hoy? No soy yo soy un vaso. Chulo el vaso, soy un vaso. Vasazo. Muchas veces pensamos que el avivamiento, y con eso termino, quiero orar por usted. Muchas veces pensamos que el avivamiento es solamente esa locura. Estar con las manos en alto, estar llorando y no parar, y que volteamos a ver en los grados, la gente esté cayendo ahí, hay que traerlas por acá. Pero el avivamiento siempre empezó por una palabra. Muchas veces uno piensa que el avivamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos empezó por el Espíritu Santo, y eso no es así. El avivamiento del Espíritu Santo empezó con una profecía de Jesús, con una palabra de Jesús. Les conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo no había descendido. La locura esta de las lenguas y demás no había pasado, pero sí había empezado ya, porque Jesús había dado una palabra. 3 preguntas el día de hoy. ¿Será que usted está siendo un trastornador del mundo hoy? ¿Será que usted es demasiado inteligente como para estar acumulando más riquezas aquí en la tierra que en el cielo? Y el tercero, ¿cómo está usando usted su boca? ¿Qué tanta palabra revelada tiene usted en su corazón?